Vamos a conversar en un momento con Elar Condori Benavides, quien es un estudioso, es un profesor también además, y que ha hecho una tesis bastante importante sobre el grupo El Comercio, ¿no? Y su tesis que nos llamó la atención fue que se llama Práctica Oligopólica y el Periodismo Político en los diarios El Comercio en el año 2015. Hay que recordar que al grupo El Comercio se le critica muchísimo porque viene haciendo en términos de comunicación en las portadas de sus diarios. Hay que también recordar que el grupo El Comercio es un conglomerado de varios como Comercio propiamente dicho, está Trome, está el grupo de Pensa que fue comprado también por ellos, puede decir Correo, está El Ojo, Popular. Entonces hay cierta, digamos, esta Canalén, esta Americación, constructoras. Entonces todo esta parte oligopólica ha hecho que Elar Condori dé una acción respecto a este tema, ha hecho una tesis respecto a lo que está pasando, cuál es el fenómeno que en las redes se critica mucho, ¿no? Porque en las redes se les peta mucho al grupo del comercio la falta de pluralidad, que los que casi son al unísono, y obviamente que esto ha sido también muy criticado el candidato Perú Libre, Pedro Castillo, quien ha señalado que los monopolios, oligopolios, todo este tipo digamos, de empresas que generan muchos medios de comunicación desaparecerían en caso de que él gane las elecciones. Y bueno, esta concentración de medios, como veníamos relatando, ha sido pues motivo de análisis y estudio de parte de Condori Benavides, quien además, como decíamos, es investigador, y el profesor Ricardo Falla realizaron este proyecto de tesis llamado La Práctica Oligopólica y el Periodismo Político en los diarios Grupo El Comercio en el Perú, año 2015. Elar, ¿cómo estás? Bienvenido a Paul Jiménez Conversa. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Paul. Bueno, estamos acá justamente para poder comentar un trabajo que se hizo ya hace algunos años, pero que definitivamente parece que toma bastante relevancia en circunstancias como las que nos toca vivir ahora. Importante lo que has puesto, lo que propones, porque no se habla mucho, o por lo menos la mayoría de periodistas no se atreven a chocar, ¿no? Porque es un grupo muy poderoso en todo lo que representa, y al parecer eres uno de los pocos estudiosos y valientes también como comunicador que se atrevió a decir qué es lo que está pasando. Pero cuéntanos primero, ¿quién eres tú? ¿Eres docente? ¿A qué te dedicas actualmente? Elar, vamos a desgranar un poco esta importante tesis que has presentado. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar comunicación social hace algunos años, justamente en la época de los finales de los 90, y luego terminé la universidad. Pasé a hacer una maestría en San Marcos, y ahí siempre me inquietó, después de haber conversado muchos temas, porque San Marcos es un espacio donde se discute los grandes problemas del país y también se tratan de proponer ese tipo de aspectos que signifiquen la resolución de estos, ¿no? Entonces ahí había un poco la idea siempre de en algún momento tratar de aportar algo, y en esa circunstancia surgió un poco a medida que uno miraba las portadas de los medios y que también el Grupo El Comercio empezaba a hacerse del conglomerado ya de manera íntegra, porque eso significó cuando termina comprándole a los Agois, Bancherois, el tema del diario Ojo, Correo, entre otros diarios que, bueno, finalmente son parte del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que tú pocos se atreven a tocar? ¿Por qué? ¿Me escuchas? Hola, Sí, Elar. sí, ahora sí, ahora sí. A ver, Ok, para este tema. tuvimos algún... Ujú. Sí, me preguntabas algo, creo, y no te pude escuchar. A ver. Sí, claro, no. Decide tocar este tema tan polémico y enfrentar y estudiar precisamente a este concentrado de medios que es el Grupo El Comercio. Bueno, la preocupación, como te estaba indicando, ¿no? Era que definitivamente
Lo que sucede es lo siguiente, cuando tenemos grupos oligopólicos que terminan controlando los medios, justamente lo que vamos a hacer es advertir que no va a poder lograr lo que significa la pluralidad de democracias. Y entonces es bastante peligroso porque mucha revista al señor Mucho que terminó apoyando indistintamente a muchos políticos y respaldándolos, pero y lo escuchaba indicar que la libertad definitivamente es uno de los aspectos, de los valores a tener en cuenta. Yo creo que ese es un problema, ¿no? O sea, la libertad por sí sola no puede, tiene que ir acompañada de otros elementos. Entonces ahí viene el respeto, viene la igualdad, vienen otro tipo de valores tan necesarios para la democracia. Creo que por eso justamente tenemos una democracia que la gente no la respalda o no la legitimiza, ¿no? Entonces no hemos ido por el sentido adecuado. No voy a negar que se han dado pasos importantes, pero definitivamente hay cosas que todavía se tienen que ajustar y si no, nos vamos a encontrar con realidades muy complejas que ya en América Latina lo estamos advirtiendo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tú has encontrado? ¿Por qué el peligro de tener un grupo centrado? ¿Por qué esta pluralidad? Quizás el mensaje al unir a la población, y hay que recordar que Pedro Castillo lo ha criticado muchísimo, ¿no? También hay que decirlo, Elar se ve de una forma cínica o descarada, por decirlo así, que este grupo ataque todo un candidato y se muestre muy suave con otra candidata, sabiendo pues los antecedentes que tiene, ¿no? Esto, ¿cómo tú lo puedes hacer desde la investigación que tú has dado? Mira, lo que sucede es que cuando el medio de comunicación está en muy pocas manos, sucede lo siguiente. Pasa que simplemente unos representan un tipo de interés, los dueños de un solo medio representan un tipo de interés y lo van a defender a ultranza, dejando sin ninguna posibilidad a otras voces diversas, ¿no? Entonces, por eso nosotros un poco en las recomendaciones que hacíamos luego de este trabajo académico era, los medios de comunicación no pueden estar únicamente en manos del mercado. Los medios de comunicación también deberían estar en manos del Estado. O sea, alguno dirá, pues sí tenemos el Instituto de Radio y Televisión, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? Necesitamos mayores espacios y no solamente ellos, sino la sociedad civil organizada también debería tener posibilidades para este acceso. Entonces ahí se forma una figura muy interesante, mira, que es una especie de triángulo, ¿no? Si tenemos a al mercado, que son dueños de los medios, que hoy son casi el 95%, digamos, y tenemos al mismo tiempo al Estado con otro 30%, y tenemos a la sociedad civil organizada, representada, siendo parte de los medios de comunicación también serían otro 30 y tantos por ciento, entonces tendríamos una especie de equilibrio interesante. No estaríamos en estas circunstancias, por ejemplo, cuando nos encontramos con que de pronto se difunde una noticia gravísima y que cualquiera deberíamos de condenar, como lo que sucedió el lunes pasado, por ejemplo, que se anunciaba en todos los medios de comunicación, no existiría la misma lectura, ¿no? Una sola lectura. Una lectura que pareciera que al final ha terminado en alguna forma siendo parte de la discusión política y se ha politizado y no se ha ido realmente por donde se debiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la democracia, se cuida mucho en Europa, en esa Europa que tanto se habla, que tanto se admira. Incluso en Chile, para ir un poquito aquí nada más cerca, se tiene muy en cuenta, digamos, por lo menos algo más de lo que en alguna medida en el Perú para nada se considera, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que tú pones en tesis es que este oligopolio de los medios demuestra que hay una férrea defensa de la clase empresarial y excluye posturas políticas de quienes no son parte del sistema neoliberal. Es lo que tú pones también, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, crees que es peligroso más aún comparando a los con en las elecciones donde precisamente Keiko Mori competía también contra Ollanta, ¿no? Este fenómeno sí, incluso que se llegó incluso a contratar hasta Jaime Bailey con un millonario para poder atacar exclusivamente a nacionalista, y obviamente se le tildó del diablo también en esas circunstancias. No hay libertad de prensa, sino libertad de empresa. ¿Qué fenómeno ves en esta situación, Elar? Ahí se viene dando una situación en la que
Los medios de comunicación, al poder controlar en ese absolutismo el mercado, terminan causándole un daño enorme. Lo que necesitan las democracias es legitimidad. No solo la legitimidad de los medios masivos de comunicación o de los dueños de los medios masivos, sino de la ciudadanía en general. Entonces, situaciones como estas invisibilizan, cuando se producen estos hechos, terminan invisibilizando tal vez lo que es más importante para millones de personas, se termina invisibilizando. Por ejemplo, en la tesis uno miraba cómo era abordado el tema de las protestas, ¿no? Las protestas sociales, que son parte de cualquier democracia, que son, incluso están en alguna forma legitimizadas como un derecho del ciudadano de protestar, cuando son abordados por los medios de comunicación, simplemente son señalados como la barbarie, el salvajismo, cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a ver, un dato, por ejemplo, que en estos días me sirvió un poco para también ver cómo esto, en cierta medida, se continúa manejando de esta forma, es cómo el Grupo del Comercio termina abordando por dos hechos importantes, para no hablar no solamente del país, sino dos hechos importantes de dos vecinos. Caso de Chile. En Chile, en alguna forma, la centroizquierda, la izquierda y los independientes terminaron copando la constituyente. En esos días, cuando uno revisa las cuentas de Twitter de los medios de comunicación que pertenecen al Grupo Comercio, abordaron en lo más mínimo, para ellos casi no existió eso en Chile. Y cuando uno veía las elecciones pasadas, cuando Piñera se hacía el gobierno, era pues toda una transmisión en exclusiva y todo lo demás. Entonces, pero ahora no se dijo nada. Cuando uno revisa lo que está pasando en Colombia, donde tienen a Duque militarizando gran parte de Colombia, nuevamente las cuentas de Twitter del grupo no abordan en lo absoluto. Entonces ahí aparece un fenómeno muy interesante que me gustaría comentarlo, que es esta situación que se llama el setting, ¿no? Que es un poco para estudiar qué hacen los medios de comunicación y cómo tienen la capacidad más en agenda. Y entonces ellos ¿qué hacen? Simplemente lo que no les importa, perdón, lo que no les importa no, lo que no les conviene lo van a meter bajo la alfombra y lo que sí les importa lo van a poner y lo van a poner todo el día repitiendo y reiterando y reiterando. Y eso es uno desde la perspectiva del setting que se estudió en este trabajo de investigación. Y lo otro es del framing. ¿Cuál es la lectura del hecho? Y ahí vuelvo tal vez a lo del Perú, ¿no? En el caso de Brian. O sea, ¿fue realmente un atentado? ¿Qué tipo de atentado fue? O sea, tan rápido sacaron las conclusiones de que eran terroristas, de que no era el narcotráfico. Recuerdo mucho las entrevistas que le han hecho a uno de los máximos jefes de la DIRCOTE, incluso señalando y reiterando y casi discutiendo, ¿no? Incluso creo que tenemos un WhatsApp que por ahí erróneamente se publicó en Canal N, donde dice, por favor, sigan únicamente con el mensaje oficial. Porque claro, el mensaje oficial les convenía decir que únicamente es terrorismo, porque han tenido semanas involucrando a un candidato con el terrorismo por algunos antecedentes que pueda tenerlo. No sabemos, pero el tema es ese. O sea, entonces, la pluralidad de las voces no las tenemos y eso no es democracia. Eso es cualquier tipo de dictadura a partir de lo que está dictando el mercado. Ahora, Elar, lo que dices es cierto, ¿no? Mira, hay un peligro constante en cuanto que si los medios llegan a la población, es cierto que según los teóricos de la comunicación, los medios de comunicación influyen pero no determinan, pero en este caso al parecer influyen mucho, sobre todo porque esa falta de pluralidad, ¿no? Esa falta de voces distintas hace que la gente, como estos titulares tan, digamos, terroríficos, ¿no? Le meten terror a la gente y dicen, fueron los terroristas, que vamos a hacer como Chávez. ¿Cuál es el miedo en realidad? ¿Quién es el que tiene miedo en este aspecto, Elar? ¿Los empresarios? ¿Los grupos de comunicación? ¿O realmente están, digamos, maquillando su interés por la población? ¿Por qué tanto miedo a estos pensamientos distintos, a este sistema, este status quo que tenemos hasta la fecha, Elar? Están defendiendo únicamente sus intereses, ¿no? Entonces, quienes tienen el poder, quienes tienen la economía, pues quienes tienen, digamos, la voz más alta, más fuerte, van a defender, están defendiendo de la forma que lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, no hablemos de democracia en una realidad en la que si esto lo llevamos metafóricamente a una plaza, pues quien tiene el micrófono, quien tiene los parlantes, quien tiene la electricidad, es el que va a hacer más bulla y los de abajo únicamente vamos a tener que escuchar, ¿no? Yo creo que ese micrófono, esos parlantes, también hay que dárselo a los ciudadanos, ¿no? Y eso es algo muy importante. Realmente ha sido muy penoso en la manera
que se están comportando los medios de comunicación. Creo que dejan mucho que desear en un momento tal vez en el que pensábamos que ya en alguna medida habíamos ganado algún terreno de oportunidades para los otros, ¿no? Yo creo que ahora el gran problema es la voz de los otros, ¿no? Una voz de los otros que definitivamente en este contexto lo han encontrado casi en un individuo que en alguna forma también es mudo y con algunas limitaciones, ¿no? Porque no podemos dejar de decir de pronto las cosas como de pronto se están evidenciando, ¿no? Entonces, miren, justamente porque no tenemos los espacios para que esas voces puedan sonar, finalmente nos encontramos en este contexto. Ujú. Ahora, Elar, ¿tú crees que los medios de comunicación, obviamente no presentamos a un medio de comunicación, se han ganado este apelativo de prensa basura? Porque precisamente ahí viene, ¿no? Y esta entrevista, podríamos llamarla así, ¿no? Lo que el Grupo del Comercio no quiere que sepas, en la voz de Elar Condori, y quien está, por supuesto, aquí entrevistándote. ¿Por qué este término de prensa basura? ¿Por qué se le relaciona el Grupo del Comercio en todo esto, con todo este conglomerado que tiene? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Crees que merecemos ese nombre de ser prensa basura? Porque en las redes sociales siempre se critica de esta forma, por la misma manera en que están orientando a la gente a través del voto, infundiendo miedo y todo esto que estamos viendo estos días, Elar. Yo creo que la denominación se la está dando la gente bajo una figura del hartazgo, ¿no? Es un hartazgo total, es una situación en la que simplemente ya están, digamos, completamente aburridos de que sean ninguneados, de que no tengan las posibilidades, de que no tengan las oportunidades, ¿no? Entonces, eso habría que tener. Y yo creo que hay algo que tal vez los medios de comunicación ahora que tienen esas voces muy fuertes para poder decir las cosas y que justamente en las que no se van a abordar estos temas, no se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Yo creo que eso es importante. O sea, si se dieran cuenta que el mundo ha ido cambiando, que hoy la gente de abajo, que también es pobre y que las justas pueden ingresar a una red social, se va enterando de muchos aspectos y eso hay que entender. Yo creo que estamos viviendo un momento en la historia en que necesitamos nuevos paradigmas, no solamente políticos, sino también económicos, y esa exigencia no la quieren entender, no la quieren entender y lamentablemente a veces esos cambios se producen de manera muy dolorosa y eso es peligroso porque lo que deberíamos hacer es que sean unos tránsitos definitivamente sanos que permitan que las cosas se vayan ajustando. Tanto hemos visto a Chile, incluso muchos años desde Perú, mirar cómo ha crecido. Miren ahora, ese tránsito que en alguna forma la derecha ha entendido, se permitió una nueva constitución, que ahora se empiece a redactar una nueva constitución, y ahí está. Ahora nuevamente se va a legislar, y yo no entiendo acá por qué en Perú nos resistimos tanto. Y es que, claro, lo único que estamos haciendo lo único que está haciendo algún grupo es tratar de defender sus propios intereses. Ajá. Dime, ¿es peligroso, Elar? Y por supuesto, hay algo que debemos entender. Cuando no hay pluralidad digamos, en un país, cuando los medios de comunicación no se muestran tan serviles a un gobierno, a un régimen, a un candidato, esto es peligroso. Dime, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El New York Times dijo, yo apoyo a Barack Obama, lo dijo abiertamente, o otro medio de comunicación dijo, yo apoyo a Hillary Clinton, pero no tuvieron problema en decirlo. ¿Aquí crees que ha faltado esa sinceridad de parte de estos medios de decir, bueno, yo quiero apoyar a tal y mi postura va a ser tal, pero lo estoy diciendo, no de manera, digamos, metafórica, no de manera subrepticia, ¿no? Por lo bajito, pero ahí está el mensaje que la gente se da cuenta, y la gente no es tonta ahora, Elar. Bueno, yo creo que en ninguno de los casos está bien el rol de los medios, ¿no? Ni en la hipocresía que se cae de Maduro cuando uno ve las realidades en Perú de los medios, ni lo que se ha hecho en alguna forma en algunos lados, ¿no? Por ejemplo, Cecilia Valenzuela de Perú 21 salió a decir que ella iba a defender a ultranza el modelo, ¿no? Y entonces, yo creo que ese no es el rol de los medios. Mejor entonces hagamos otro tipo de negocio que signifique defender nuestros intereses, pero no manchemos en alguna forma esta iniciativa
y esta gran profesión, noble profesión que debería significar otras cosas y que debería jugar un rol importante en las democracias. Ujú. Ahora, Elar, por ejemplo, en tu investigación, ¿qué conclusiones has llegado, por ejemplo? ¿Cuáles son esas conclusiones a las que llegaste en esta tesis? Bueno, una de las más importantes es que necesitamos la pluralidad de los medios, la pluralidad en los medios, justamente para que visibilicemos las necesidades, los problemas de la sociedad en general, ¿no? Y a partir de esto se puedan plantear iniciativas, o sea, se pueda poner dentro de la agenda los reclamos de los ciudadanos. En algunos casos serán muy justos, tal vez en otros no, y habrá que entender y habrá que comprender y habrá que explicarles, pero no callarlos. Lo que se viene haciendo es callándolos, ¿no? Ujú. Elar, Otra de las por conclusiones, ejemplo, tal vez acá, sobre el mismo punto, perdona, sí, que quería decirte, o sea, cómo el medio, cuando termina perteneciendo solo a un grupo, digamos, en el caso de los diarios, todos los diarios, incluso los canales de televisión, pertenecen a un mismo interés, las noticias se van replicando increíblemente. Y eso ha pasado un poco en el grupo de comercio también, ¿no? Y luego incluso de este proceso de transformación digital que ellos iniciaron, ¿no? Donde ya tenemos núcleos de comunicación. O sea, eso significa que, por ejemplo, a alguien mandan a cubrir la nota detrás de Pedro Castillo en estas elecciones y ese mismo periodista va alimentando a los demás diarios, a los canales. Y entonces hay una sola voz. Qué distinto sería tener distintas posturas de hombres de prensa en torno a esto, distintas posiciones, ¿no? Incluso en las editoriales, que lógicamente es la voz del medio, pero ¿qué pasa si es una sola editorial la que tenemos entonces? Y es la que pretende en alguna medida marcar la agenda únicamente. ¿tú crees que la salida de David Ospina de América Televisión precisamente y con el ingreso de pues de un digamos un Yo no me, conocido fujimorista, ¿no? Jaime Daltaus, ha puesto la balanza a favor de todo esto que estamos viendo? Bueno, ahí Clara Elvira Ospina jugaba digamos, un papel importante en alguna medida, algún equilibrio, ¿no? Algún equilibrio. Y ahí quería decirte, ¿no? Cómo los medios de pronto, y hay una imagen en uno de los tweets de Clara Elvira Ospina que me parece interesante cuando dice cómo te atacan en manada, ¿no? Y se refiere a un tipo de animales que justamente hace, digamos, lo pone en Twitter ella indicando cómo ha sido atacada. Y yo pensaba tal vez en las circunstancias en las que de pronto terminan atacando a Vizcarra, ¿no? Lo atacaron, ahora nadie habla de Vizcarra, ¿no? De Vizcarra ya fue. O sea, ya lograron, ¿no? Y ahora la cosa es Castillo. Y luego pasarán otros. Y luego vendrán, no sé, ¿qué vendrá? Y eso tal vez debería preocuparnos, porque en un gobierno de Keiko Fujimori, yo no sé, teniendo los medios y las protestas ahí sí van a ser en lo absoluto. No, no, no creo que sean protestas, o sea, cualquier cosa que se haga va a ser terrorismo en ese país, ¿no? Y esto, el terrorismo blanco, ¿no? Que es la desinformación. Ujú. Y esto es muy peligroso, Sí. ¿no? Teniendo poca pluralidad, concentración de medios, ciertamente el público no va a saber a quién decidir porque hay un solo mensaje. Y lo cierto es que creo que Keiko Fujimori no ha aprendido lo que fue el gobierno de su papá, ¿no? Cuando se compraron los medios, Montesinos dando millones a los broadcasters de los medios de comunicación, y esto ha sido, hasta el momento, es todavía un problema. Ahora creo que Keiko no necesita sentarse al estilo Montesinos, ¿no? Porque ahora todos ya se sientan con ella y comulgan con ella en un solo mensaje y todos lo maquillan por el miedo, ¿no? Y que en aras de la democracia, ¿no? Hasta Vargas Llosa, Cateriano y otros críticos del fujimorismo, pues incluso Rospigliosi, es increíble, ¿no? Que todos se vuelcan a un solo propósito, pero ya sabe qué intereses tendrán, solo ellos lo saben. Elar. Keiko ahora es solo es un actor en esta realidad, ¿no? Es únicamente eso. Yo creo que Keiko no ha necesitado comprar los medios porque definitivamente lo único que ha pasado es que los grupos de poder están tratando de defender el sistema neoliberal de mercado que los ha hecho muy ricos y que les ha permitido estar bastante cómodos, ¿no? Entonces, cuando se habla de algún cambio, no importa a quién van a defender, no importa si es el diablo con quien se tienen que sumar, o sea, lo que hay que defender
es el mercado neoliberal, ¿no? O sea, hay que defender los intereses, ¿no? Y eso, cuando, bueno, en una sociedad hay que discutirla, ¿no? Pero si solo un grupo tiene los medios y ese grupo es el que difunde todo absolutamente y no deja voces para el otro extremo, es muy peligroso. Ajá. Elar, y dime, entonces, ¿cómo tú ves en ese sentido, en caso de que Keiko Fujimori gane estas elecciones, o en el caso de que en su contraparte Pedro Castillo lo haga? Pedro Castillo ha sido muy crítico con la prensa, precisamente, ¿no? Porque lo terruquean, según él siempre lo Ujú. manifiesta. Y obviamente porque esa falta de pluralidad hace que lo vean a él como el diablo, ¿no? Por decirlo así, y a Keiko como la salvadora. ¿Qué pasaría con los medios en el caso de Keiko Fujimori y en el ámbito de Pedro Castillo? Ahí creo que las cosas son muy complejas las que se nos vienen. Definitivamente en ambos escenarios, ¿ah? En el caso de que Keiko Fujimori gane las elecciones, vamos a tener a los medios definitivamente totalmente parcializados y en oposición absoluta al que levante la ceja sobre lo que no le parece y que seguramente tras las elecciones va a significar la mitad de los peruanos. Entonces eso va a ser muy, muy peligroso. Pero, no, pero en caso de que Pedro Castillo también gane, va a ser un escenario de confrontación única. Ustedes se imaginan, o sea, Pedro Castillo asumiendo la presidencia y los medios no se van a quedar tranquilos. O sea, este grupo oligopólico, el poder económico, con el poder económico que tienen, no se van a quedar tranquilos, no los van a dejar gobernar. O sea, vamos a tener un entrampamiento terrible que no sé si durará pues meses o no sé si durará el año, diré. Podría ser que dure solo unos meses, ¿no? Y tengamos luego instaurándose algún tipo de transición en el que tal vez tenga que asumir una vicepresidenta o incluso el presidente del Congreso. O sea, realmente lo que hemos logrado finalmente, lo que se ha logrado en el país con todo lo que viene sucediendo en estos días es una polarización que no se va a, que no se va a recuperar de la noche a la mañana. Esto va a tardar y dentro de eso hay un voto de esperanza por un extremo y hay un voto en alguna forma, yo creo que el voto de Keiko no es de esperanza, es un voto de protesta contra el otro extremo que tiene esperanza en Castillo, a pesar de todas sus limitaciones y la falta de equipo y todo esto, ¿no? Entonces, los medios deben temer que gane Pedro Castillo porque sabe que lo han terruqueado mucho y que Fujimori obviamente va a estar también pendiente de qué se publique y qué no, utilizando pues toda esa experiencia montesinista en su momento. Yo creo que Keiko puede estar tranquila, ¿no? Si gana, va a tener ahí toda la resonancia a través de los medios para que le ayuden a gobernar. El caso va a ser, el problema va a ser para Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo y tal vez la mitad de los peruanos que lo puedan hacer presidente, ¿no? En la que van a estar realmente dinamitando cualquier situación. Ya les decía, yo en el trabajo de investigación que se hizo en ese año, en 2015, se evidenciaba cómo aspectos como los de la protesta, los de la lucha por un medio ambiente adecuado en defensa de los intereses de las comunidades, pues era lo que menos le interesaba. Lo que le interesaba al grupo, al medio, era principalmente hablar sobre lo que pasaba en el Congreso, sobre las denuncias y esto para tener el control, ¿no? Esto es peligroso para los periodistas, Elar. En Corremos alguna el riesgo. medida lo es. Sí, sí, en alguna medida lo es. En alguna medida lo es porque finalmente se están poniendo debajo de una circunstancia en la que lamentablemente el periodista no termina sentando no termina siendo y cumpliendo el rol de la profesión, ¿no? Y termina convirtiéndose únicamente en parte del grupo que tiene y por conservar sus empleos van a justamente repetir lo que les dicen arriba, ¿no? Entonces eso no debiera de darse. Y ahí insisto, ahí está el peligro. O sea, necesitamos pluralidad en una realidad como la nuestra de los medios de comunicación, a pesar de la irrupción del Internet, que ha sido un elemento importante que seguro merita toda una conversación también. Claro que sí. Elar, finalmente, ¿cuál es tu reflexión sobre esta investigación que tú has dado? ¿Qué, digamos, qué reflexión puedes dar también a los medios de comunicación
los grupos que tenemos en nuestro país requieren muchísimo tino al momento de dar esta información, que finalmente es el peruano quien las recibe y que al final decide con lo que se le apabulla mentalmente digamos, más aún en fiestas electorales. ¿Qué reflexión le das finalmente a esto, Elar? Finalmente, habría que señalar que los medios se han involucrado tomando una posición, yo diría, demasiado atrevida en democracia. No han cumplido su rol. Bueno, han hecho todo lo que han podido. Ahí tienen, digamos, toda una posición sentada alrededor de una candidatura. Y solo nos queda ahora, bueno, esperar el 6 de junio y esperar los resultados. Y ahí sí, habría que pedirle a los medios que sean capaces de respetar. Si finalmente, bueno, Fujimori termina ganando las elecciones, habrá que respetar. Pero si Castillo termina ganando las elecciones, habrá que respetar. Eso me parece muy importante. Y por otro lado, los ciudadanos, yo creo que tenemos que tener mayor capacidad para poder leer los medios ahora, especialmente en contextos como los que nos toca vivir, ¿no? Y eso va a ser muy importante, porque de pronto que únicamente que terminemos creyendo todo lo que dice una sola posición, donde hay intereses demostrados, es peligroso. Yo creo que la ciudadanía tiene que también empezar a aprender a leer cómo son las posturas en realidades como las de Perú, en América Latina, en las que los medios se parcializan con únicamente un modelo neoliberal, del cual me parece que le hemos sacado cosas muy interesantes, pero reitero, y un mundo que ha cambiado necesita nuevos modelos y seguramente hay que empezar a diseñarlos y a plantearlos. Claro, entonces finalmente solamente, Elar, ¿tú crees que digamos, que la publicidad del Estado, publicidad estatal, que llega a los medios de comunicación es la que finalmente están defendiendo? Porque sabemos que la televisión en estos momentos tiene una crisis, porque digamos, los medios digitales son los que los están destruyendo, los están apabullando. Y una de las formas de salir precisamente de esto, que fue criticado, incluso es curioso, ¿no? Luis Galarreta, que siendo presidente del Congreso, dijo, ¿no? Ahora se les acabó la mamadera, la mermelada, ¿no? A ustedes, los periodistas, ¿se acuerdan que recordemos eso? Se le preguntó esto a Keiko Fujimori y dijo, bueno, fueron expresiones de él, yo no respondo por lo que dijo, pero en el fondo de esto está la publicidad estatal, ¿verdad? Porque ahí está, pues, la gallina de los huevos de oro. Creo que eso es lo que finalmente defienden los medios y todos en general. ¿Qué te parece a ti esto, Elar? Mira, yo considero que hay digamos, el monto que invierte el Estado en publicidad estatal es muy importante y de seguro los medios les interesa no perderlo o tener el control y por eso también terminan parcializándose por uno u otro lado. Pero no solo es eso, o sea, ellos lo que están defendiendo es el modelo, porque ellos invierten en están relacionados con otras empresas que justamente se sienten también en peligro, ¿no? Y entonces ahí va más el asunto. Yo creo que de pronto lo otro es un bolsón muy interesante, muy apetecible, que se lo disputan. Pero por otro lado están defendiendo su interés, están defendiendo. Y acá nadie está en contra de que en alguna forma la clase empresarial pueda tener, digamos, mayores oportunidades o desarrollar más. El problema es que justamente el sistema no permite involucrar a otros, ¿no? Yo creo que, y ese es las democracias se han creado bajo una idea de bien común, ¿no? Ese bien común, por lo menos empecemos a reflexionarlo a estas alturas en los que estamos pasando una pospandemia, o estamos en plena pandemia y en algún momento entraremos en una etapa post-pandemia, ¿no? Sería importante que lo miremos así desde la clase empresarial, pero ya vimos que el mercado no lo va a hacer, ¿no? Necesita que el mercado no lo va a hacer, necesitamos que el Estado le dé algunas coordenadas claras por dónde se debe transitar y tal vez ese es el cambio que necesitamos, ¿no? Yo diría que esa derecha extrema le ha hecho mucho daño y esa izquierda definitivamente significaría retroceso, ¿no? Necesitamos un equilibrio que se pueda plantear y creo, y me atrevo a decir que Chile pareciera que por ahí está transitando y de manera muy interesante. Tanto que hemos hablado de Chile, por lo menos ahora, pues miremos algo más. Interesante esto, Elar, ¿no? Entonces, si Keiko Fujimori gana, con todo el apoyo digamos, de estos conglomerados, entre ellos el Grupo del Comercio que estamos hablando aquí, porque esto va a ser así, entonces espero que los medios también le pidan cuentas, ¿no? Le pidan cuentas
y también la que tanto como la están apoyando. Y si en caso Castillo entra, el quien va a pedir cuentas va a ser Castillo. Es lo que temen mucho también ellos, ¿no? ¿Elar? Sí, o sea, definitivamente. Creo que le temen más a Castillo, ¿no? Le temen más a Castillo porque también ha habido muchos errores de Castillo, ¿no? Entre esas idas y venidas de decir unas cosas al inicio, luego después, y eso le ha hecho daño, ¿no? Por eso le decía, las voces han sido calladas, o sea, la pluralidad de las voces no ha existido, que pareciera incluso que en algún momento como que se hubiera orquestado a que alguien como Castillo, con esas limitaciones que ha demostrado, pueda llegar a competir con un interés que tal vez tienen ellos, ¿no? Y porque pareciera, o sea, cuando uno ve y dice, pero hay tantos personajes ciudadanos que tranquilamente pueden plantear ideas mucho más que claras para no retroceder, sino para justamente dar el cambio de esperanza que millones de peruanos lo están esperando. Pero no se han dado así las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que tenemos y yo creo que el domingo que viene millones votarán por una esperanza y otros millones votarán por alguna resistencia a que no se mueva absolutamente nada, ni un ápice de la Constitución, ni se muevan, digamos, las bases de los grandes negocios que tienen en el país. Bueno, ya lo veíamos nosotros porque los medios, generalmente estos conglomerados, apoyan mucho la ideología de género, ¿no? Conductores, periódicos, revistas, son pro aborto, la eutanasia en su momento, el tema de la ideología de género, el matrimonio homosexual, porque es la palabra. Entonces, por ahí han comenzado a darle, ¿no? Y finalmente con este tema político. Entonces, allí está el peligro, ¿no? Finalmente, sobre esta reflexión, algo corto, mi querido Elar. Bueno, yo creo que definitivamente el ser humano tiene que asumir con responsabilidad sus libertades, ¿no? El liberticidio es algo muy fratricida para cualquier sociedad. El día que únicamente en nombre de la libertad empezamos a hacer todo, yo creo que empezamos a desconstruir las comunidades. Y la comunidad pasa por esa situación de tener algo en común que vaya sobre valores que hemos ido construyendo, instaurando durante muchos años. Y eso es la civilización que en alguna forma se debe conservar, ¿no? Muchas gracias, Elar. Ha sido un gusto conversar contigo. Importante aporte el que das tú precisamente en tiempos de pandemia, en tiempos políticos y sobre todo con un tema muy delicado, en el que pocos se atreven quizás a hablar y precisamente es la práctica oligopólica y periodismo político en los diarios del Grupo El Comercio en el Perú en el año 2015. Elar Condori Benavides es comunicador social y autor de esta tesis que muy pocos se atreven a contar, por eso que este espacio lo hemos denominado así, lo que el Grupo El Comercio no quiere es esta investigación. Elar, muchas gracias. Te esperamos como siempre aquí en Paul Jiménez Conversa. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Buen día. Nuevamente.